Al aprobar formalmente que el límite a medida que x se acerca a 2 de x al cuadrado menos 4x es igual a 4 negativos, deje que epsilon mayor que 0 sea arbitrario, determine delta como una función de epsilon. Comencemos por revisar la definición formal de un límite. La definición de un límite cuando x se acerca a una de f de x es igual a L, es que para cada número dado epsilon mayor que 0, hay un número delta mayor que 0, de modo que si x está dentro de las unidades delta de A, y x no es igual a un significado, x estaría en este intervalo aquí. Entre un delta negativo y un delta positivo, donde x no es igual a, entonces f de x está dentro de las unidades epsilon de L, lo que significa que f de x está dentro de este intervalo aquí, de L menos epsilon a L más epsilon. También podemos establecer esto usando desigualdades de valor absoluto. Recuerde que el valor absoluto representa la distancia, de modo equivalente, el valor absoluto de f de x menos L significa la distancia entre f de x y L es menor que las unidades epsilon cuando el valor absoluto de x menos a la distancia entre x y A, el valor al que nos acercamos es menor que delta y mayor que 0. Entonces podemos usar estas dos desigualdades de valor absoluto para determinar una relación entre epsilon y delta. Volviendo a nuestro problema, tendríamos el valor absoluto de f de x menos L menos que epsilon, que debería ser el valor absoluto de la cantidad x al cuadrado menos 4x menos L, que sabemos que es negativo 4, entonces ahora menos negativo 4 se convierte en más 4. Debe ser menor que epsilon siempre que el valor absoluto de x menos 1. ¿Cuál sería el valor absoluto de x menos 2? Debe ser menor que delta y mayor que 0. Podemos desarrollar una relación entre epsilon y delta utilizando estas dos desigualdades de valor absoluto. Entonces, mirando a la izquierda aquí, si dejamos los paréntesis tenemos el valor absoluto de x al cuadrado menos 4x más 4 menos que epsilon. Este es un trinomio cuadrado perfecto, por lo que tenemos el valor absoluto de la cantidad x menos 2 cuadrados menos que epsilon. Y ahora si tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de esta desigualdad de valor absoluto, tendríamos el valor absoluto de un factor de x menos 2 menos que la raíz cuadrada de epsilon. Y esta es una relación que necesitamos. Observe cómo aquí tenemos el valor absoluto de x menos 2 es menor que la raíz cuadrada de epsilon, y a la derecha tenemos el valor absoluto de x menos 2 es menor que delta. Entonces, ahora sabemos que el valor absoluto de x menos 2, la distancia entre sí 2, el valor al que nos acercamos, debe ser mayor que 0 y menor que delta, que puede ser igual a la raíz cuadrada de epsilon. Esta es la relación que estamos buscando. La pregunta dice determinar delta como una función de epsilon, por lo que ahora sabemos que cualquier epsilon mayor que 0 delta puede ser igual a la raíz cuadrada de epsilon. Espero que hayas encontrado esto útil.